Hola, quiero darles la bienvenida a SMARTS, un programa de MuseArts patrocinado por el Canada Council for the Arts, el cual es una serie de talleres, conversaciones y espacios para el desarrollo profesional, desarrollo de competencias y el intercambio de conocimientos en temas como cultura, comunidad, inclusión, derechos humanos, desde una perspectiva de antiopresión. También exploramos conocimientos, herramientas y recursos digitales para impactar positivamente la carrera de artistas con intereses en arte comunitaria, con experiencias de refugio o inmigrantes. En esta serie de conversaciones estará moderada por Mónica Aguirre, una de nuestras colaboradoras en Colombia. Que las disfruten. Hola Mónica, bienvenida a este espacio. Este es un espacio donde estamos buscando potenciar las capacidades y habilidades de diferentes artistas. Estamos muy emocionados de que nos puedas compartir en este espacio tus saberes y tus experiencias. Entonces, te voy a presentar para que a continuación hagas tu presentación. ¿Listo? Entonces, ella es Mónica Hola, ¿cómo Sepúlveda. estás? Es animadora sociocultural, es gestora cultural y directora de la Corporación Experienciarte. Es docente en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y también de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Es vicepresidenta de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural. Entonces, bueno, es todo un honor y todo un placer tenerte por este espacio, Mónica. Bienvenida. Hola a todos y todas y todes, ¿cómo están? Qué rico pues también compartir acá en este espacio, yo pienso que también los saberes y las experiencias y quiero como digamos digamos esta charla la he denominado el arte que conecta desde la animación sociocultural, desde el arte y la cultura, o sea, quiero empezar como a plantear como estos asuntos que le podrían servir mucho a los artistas que van a las residencias, porque creo, soy formadora de gestores culturales. Entonces ese lugar me ha permitido, digamos, construir esta reflexión. Y quiero hablar como de tres cosas. La primera es como los lugares de la enunciación del arte. O sea, el arte no es solamente para contemplar, ¿cierto? El arte no es solamente para simplemente como expresión, sino el arte como medio. Segundo, como el papel de la gestión cultural y la animación sociocultural como posibilidad para tejer en comunidad. Y la tercera, un poco como plantear algunas experiencias y las posibilidades a partir de las acciones que hago en territorio, ¿cierto? Llevo más de 35 años trabajando en comunidades y creo que eso me ha permitido poder proponer como todos estos asuntos. Lo primero que quiero como trabajar es como el tema de la diferencia entre el arte y la cultura, ¿cierto? Porque creo que a veces confundimos las dos cosas y eso es importante que se clarifique. Primero, la cultura la podemos entender como ese conjunto de rasgos y conocimientos característicos que distinguen a la sociedad en determinada época o grupo social. Y yo lo podría resumir en que son las formas de ver, de pensar, de sentir y actuar de los seres humanos vinculados a un territorio en una relación pasado-presente, ¿cierto? Digamos que todos los seres humanos tenemos cultura, ¿cierto? Eso es muy importante. El arte ya son como las diversas formas de expresión simbólica de una cultura, el cual está cargado de códigos, de símbolos e imaginarios. Ustedes dirían, bueno, ¿qué es un símbolo? Es la manera como yo represento, pero el código, la manera como comunico. Pero también el imaginario es cuando yo digo algo, eso está cargado de lo que yo pienso, de lo que yo concibo frente a determinado tema. Entonces, en ese sentido, digamos, el arte es una manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales. Y traje esas imágenes que hay ahí, ¿cierto? Ustedes ven, por ejemplo, estas imágenes son del Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, que tuve la oportunidad de participar, pues de estar allá y creo que la comunidad a partir del arte plástico, de toda esa etnografía que pone, está colocando discursos, está planteando asuntos, ¿cierto? Entonces eso es como muy importante y por eso quería como traer esas dos diferenciaciones. También, digamos, pensarnos, y ahí hay una serie de imágenes que están hablando de los diferentes lugares de enunciación del arte en comunidad.
porque nosotros a veces pensamos que el arte es simplemente el pintar, el hacer una obra de teatro o escuchar una canción sinfónica. Y el arte en comunidad, al menos desde la animación, es un medio. Entonces, por eso sembrar es un arte. Por eso, digamos, la utilización de las semillas o la construcción colectiva de mapas o el construir obras de teatro juntos o encontrarse a partir de la pintura de un mural. Creo que el arte nos permite conectarnos un poco como desde diferentes lugares. Y en ese sentido, digamos, nosotros podemos, como artistas, yo hoy ya soy artista porque estoy haciendo teatro y me parece que es un lugar que me permite hablarme como artista. Nosotros podemos situarnos o desde la animación sociocultural, desde la educación popular o desde la educación experiencial. Y quiero como explicarles eso. La animación sociocultural, porque tiene un montón de dispositivos que permiten que las comunidades se muevan, que las comunidades se animen, que las comunidades construyan, participen, ¿cierto? La educación experiencial, porque cuando tú propicias experiencias desde el arte genera emociones, moviliza al sujeto, plantea encuentros democráticos activos, ¿cierto? Y permite pasar por el cuerpo. Y la educación popular, porque nos permite ese ejercicio de concientización, de reflexión del mundo. Por ejemplo, en sitios donde se tejen odios frente a las homofobias o frente a los migrantes, poder entender, generar en la gente una reflexión acerca de esas prácticas que no son adecuadas, ¿cierto? Entonces creo que la educación popular también ofrece herramientas y posibilidades desde el arte, ¿sí? Y en ese sentido, creo que el arte es un medio para, ¿cierto? No es un fin en sí mismo. Por ejemplo, yo soy un artista y un pintor. Yo puedo pintar un cuadro para que la gente lo contemple. Pero si yo soy, digamos, un gestor cultural, animador sociocultural, lo que hago es construir un cuadro con la gente o para la gente, para que la gente de una u otra manera alrededor de esa obra de arte pueda construir un relato, pueda construir una posibilidad de encontrarse. Y es lo que nosotros llamamos la contemplación, pasar de la contemplación a la expresión para la acción. Es un poco como esa la apuesta que desde la cual planteo, ¿cierto? Y en ese sentido, yo creo que yo quiero leer esta frase porque siempre me ha soñado mucho, sobre todo el mundo sabe que en Colombia hemos tenido un conflicto larga duración, y decía una señora que es una cantaora, decía, ¿cuántas tamboras habrá callado la guerra? ¿Cuántas flautas añoran volver a las bocas de sus dueños? ¿Cuántas plazas se quedaron sin teatreros? ¿Cuántas canciones murieron con sus cantores? El conflicto armado en Colombia no solo ha desplazado, desaparecido, torturado y asesinado. El despojo de las raíces, el despojo de la vida ha significado la expropiación de las tradiciones y el entierro de las raíces, pero también ha demostrado que la cultura esquiva al olvido y para muchos y muchas se ha convertido en trinchera desde donde resistir o desde donde exorcizar las tristezas. Creo que esa es una apuesta, ¿cierto? La apuesta de utilizar el arte como una herramienta de animación. Cuando nosotros a partir del arte ponemos en lo comunitario otros discursos, otras posibilidades. Y en ese sentido, quiero para cerrar esta primera parte, plantear por qué es clave el arte. Yo creo hoy profundamente que el arte es la posibilidad para poder transformar contextos y territorios, porque el arte y la cultura enriquecen la vida de las comunidades y mejora la calidad de la existencia. Pero también porque es clave, porque somos sociedades diversas, híbridas, con las cuales tenemos que construir tejidos comunitarios que nos permitan conectarnos en la diferencia. Y yo creo que el arte y los dispositivos de la cultura es la que nos posibilita eso. Yo quiero, para terminar esta primera parte, compartirles un videíto. Me permiten un momento que les quiero compartir un video. Bueno, luego vamos a ver si sorteamos este impasse.
Entonces, quería un poco como plantear como estos asuntos que son claves. Digamos, el arte permite, digamos, movilizar los imaginarios y construir nuevas narrativas, ¿cierto? Por ejemplo, si yo creo que los inmigrantes son peligrosos, porque ese es el imaginario que yo traigo, yo a partir del arte puedo conectar, digamos, a través del arte, del teatro, de una pintura, de un escrito, de un cuento, de una canción, empezar a decir, somos iguales, ¿cierto? Somos humanos, seamos acogedores, mostrar como toda esa riqueza cultural que traen los inmigrantes, y eso es muy importante. Entonces, el arte permite trascender y conectar. El otro elemento importante también que hace el arte es que aporta a desnaturalizar los actos de violencia y en el que se indagan y se aplican nuevas formas de amar el mundo y de resistir. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, acá en Colombia hemos trabajado mucho, trabajar las violencias de género, ¿cierto? Las violencias a través de demostrar que no es natural el bullying, que no es natural que las mujeres les golpeen, que no es natural que el cuerpo de las mujeres por estar en determinadas horas de la noche tengan que ser vulnerados. Y todo eso se hace a través de dispositivos del arte. Ahorita vamos a mirar algunos ejemplos. El otro elemento que creo que es muy importante es que desde el arte como dispositivo nos permite transformar imaginarios colectivos y representaciones sociales frente a la diferencia, ¿cierto? A veces la diferencia nos da miedo o las estigmatizamos o lo separamos, ¿cierto? Entonces, cómo, digamos, el arte en comunidad, cuando uno tiene el arte en comunidad, nos permite a veces enriquecer, y traje esas dos imágenes que hay ahí. El muralismo, por ejemplo, ha enriquecido mucho los territorios porque los embellece y la gente se siente con sentido de pertenencia. Pero también cuando uno utiliza el arte para encontrarse, la otra imagen es de un proceso que nosotros tenemos aquí en Colombia que se llama el Festival Minga Alegre, y entonces cómo el conectar los niños alrededor de los miedos, pero también de las esperanzas, permite de una u otra manera trascender. Creo que esa es como una apuesta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, hay tres perspectivas desde las cuales nosotros podemos intervenir desde el arte y la cultura, ¿cierto? La primera sería como llevar arte donde no hay arte, ¿cierto? Entonces aquí no es un territorio rural donde no llega nadie, entonces uno hace una acción compensatoria de llevar cultura, ¿cierto? De hacer un festival artístico, de enseñar música, teatro, ¿cierto? Pero también tú puedes caminar a utilizar el arte como una acción sociocultural de expresión y encuentro, ¿cierto? Cuando tú haces un festival, por ejemplo, comunitario, donde la gente pinta también, donde la gente construye una representación artística de manera colectiva, donde la gente hace parte de eso, ¿cierto? Entonces, y ahí están como los festivales, los encuentros comunitarios artísticos. Pero también, digamos, este que está ahí con amarillo, una acción sociocultural de creación, recreación y cambio, ¿cierto? Cuando tú no solamente utilizas el arte para compensar o para que se encuentren, sino para que la gente reflexione, sobre un tema. Entonces, por ejemplo, nosotros en Minga Alegre trabajamos el tema de la diversidad, ¿cierto? Entonces, la diversidad, hablamos de qué es la diversidad y por qué nos produce miedo, y entonces en ese sentido, cómo lo diverso debería antes enriquecer la vida, y ¿cierto? Entonces, se pone un tema y sobre ese tema se trabaja, ¿cierto? Ya no es un papel instrumental del arte, sino que el arte se convierte en un dispositivo para poder transformar, para poder cambiar lo que la gente piensa, para que la gente se mueva del lugar, para que la gente diga, uy, yo les voy a poner ejemplo, nosotros hacemos una exposición fotográfica donde alrededor de la exposición fotográfica trabajamos el tema de la homofobia, ¿cierto? Entonces, es una fotografía muy bonita de una pareja homosexual, pero le decimos, y en la exposición dice, nuestro amor no hace daño, tu odio sí, ¿cierto? Entonces, eso que se queda en ese discurso trasciende simplemente la exposición fotográfica. Entonces, en ese sentido, digamos, yo creo que
hay como, yo propongo estos 4 escenarios, es posible que hayan más, donde nosotros podemos instalar discursos y narrativas desde el arte. El primero son que nos pongamos en el ejercicio de que todas las personas que habitan una comunidad están en relación de igualdad. O sea, que no, entonces eso permite trabajar los racismos, las homofobias, las transfobias, las exclusiones. El otro escenario, el segundo, es problematizar los estereotipos, roles y discursos autoritarios. Creo que nuestras sociedades han construido, no solamente desde las relaciones de género, sino también de las relaciones intergeneracionales, relaciones autoritarias, de subordinación, de maltrato, y en ese sentido poder generar acciones educativas y de intervención desde diferentes dispositivos de sensibilización, de desnaturalización y de transformar esas prácticas violentas, autoritarias, maltratadoras, ¿sí? El tercer lugar es el de vivenciar a través de los sentidos, de la corporalidad, de la expresión, de la plástica y la creatividad. O sea, cómo yo me conecto, por ejemplo, a través de la pintura para hablar de mi barrio, o cómo me conecto a través del arte escénico para representar las historias de lo que somos, o cómo a través de la fotografía narro lo que es para mí mi territorio, ¿cierto? Un poco como eso. El tercer lugar es el de como ubicar el arte para proponer acercamientos sensibles y de concientización sobre las narrativas de odio. Yo creo que todos los territorios en el mundo han instalado unas relaciones de odio, o sea, al diferente lo odio, entonces el diferente me asusta y creo que la xenofobia, las aporofobias, las transfobias, todas estas fobias que se instalan a lo diferente se pueden trabajar, se pueden problematizar desde el arte y la cultura. Y yo creo que en ese sentido, para mí esto es como una reflexión, ¿cierto? El arte es un medio para transformar esa realidad, ¿cierto? Yo soy consciente que transformar lo que pasa requiere años de labor, que es un proceso, pero debemos crear claves pedagógicas, estéticas, éticas y políticas que nos permitan que los hombres y las mujeres nos relacionemos con el mundo de otra manera. Y creo profundamente, yo sí en eso sí estoy convencida porque lo he hecho durante todos estos años, que el arte es una posibilidad. Yo creo que Colombia hoy no podría tener un presidente que el que tiene si desde el arte no se hubieran generado muchos asuntos de movilizar conciencias, de romper esas lógicas autoritarias, ¿sí? Bueno, y ahí digamos que yo lo llamo el arte para ¿cierto? ¿No? Para transformar, que es llevar nuevos discursos, ¿cierto? Necesitamos transformar cosas. Entonces, cuando yo voy a un territorio, digo, bueno, ¿yo qué quiero? Yo quiero simplemente llevar cultura porque aquí no hay nada, listo. Pero yo también digo, bueno, yo quiero que esta comunidad piense tal cosa. Entonces, yo transformo, ¿cierto? Y por eso llamo transformar, o sea, llevar nuevos discursos. Pero yo también puedo trastocar. Y por eso lo pongo tocar, porque toco al sujeto, lo muevo desde su sentido, desde sus emociones, para moverlo del lugar, ¿sí? Pero también el arte para transgredir, ¿cierto? Para generar cambios, porque yo creo que, como dice la imagen, la igualdad se construye día a día. Entonces creo que el arte ahí puede generar muchísimos lugares de posibilidad, ¿sí? Entonces, aquí vamos a mirar algunos ejercicios que nosotros, digamos, desde las experiencias podemos plantear, ¿cierto? Uno es, digamos, como el mural, ¿cierto? Los murales, hemos hecho muchos murales, ahorita vamos a ver algunas imágenes de eso, el arte escénico, la fotografía, el arte plástico. Esto se convierte en el dispositivo para que los artistas, los jóvenes, las comunidades,
y sus entornos comunitarios construyan una sociedad democrática e incluyente. Yo creo, por ejemplo, usted va a un barrio, a un territorio, y le dice a la gente, vamos a hacer este mural y lo vamos a hacer juntos y tú puedes participar así no seas artista, eso conecta. O vamos a hacer una obra de teatro en las cuales ustedes también pueden participar desde el arte digamos, desde las pedagogías de Augusto Boal, ¿cierto? Cuando hablamos de cine, de teatro foro, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, o por ejemplo, cuando decimos, bueno, vamos a retratar nuestro barrio y vamos a hablar de él, ¿cierto? Entonces, el arte nos permite generar eso. Y ahí no existe que si usted es blanco, negro, hombre, mujer, o sea, eso conecta de alguna manera, ¿cierto? Los niños, los adultos, ¿cierto? Entonces, también, digamos, el arte también, digamos, desde sus apuestas estéticas, convierten en ventanas que abren heridas, pero para sanarlas. Yo creo que también es muy importante esto, porque nosotros a veces pensamos que hay cosas de las que no hay que hablar, y sí hay que hablarlas. Nosotros hoy en Colombia con la Comisión de la Verdad tenemos que contarnos lo que ha sido un conflicto en Colombia, ¿cierto? Pero también cuáles son las heridas que traen las personas en los territorios, que tienen que hablar de ellas para sanarlas, para problematizarlas, para, digamos, volver a dignificar esas cosas que han generado exclusión y que a veces son indignantes. El arte, digamos, también para sentirse parte de. O sea, yo creo que los festivales, por ejemplo, esta es la imagen en primicia para ustedes del festival de este año para Minga Alegre, que aún no está lista, pero creo que es la posibilidad de que a partir de una imagen todo lo que se puede conectar. Se puede conectar los 4 elementos de la naturaleza, ¿cierto? Como nosotros somos fuego, somos aire, somos tierra y somos agua, pero también cómo somos lo masculino, lo femenino, cómo son esas raíces que nos conectan con la tierra y el medio ambiente. O sea, cómo desde una simple imagen que conecta un discurso puede uno sentirse en comunidad para el encuentro. Creo que es como la posibilidad. Pero también esas imágenes que tenemos ahí tenemos a nuestra anfitriona de hoy, a Mónica, haciendo un taller sobre la siembra, sobre cómo nosotros, estos saberes ancestrales acerca de las plantas medicinales, lo podemos recrear y conversar. O cómo también a través de ejercicios de construcción colectiva, la gente habla de lo que piensa y de una manera más rica, más significativa. Entonces, el montaje teatral desde el teatro invisible, por ejemplo, ¿qué es el teatro invisible? Es actuar donde la gente no sabe que uno está actuando, ¿cierto? Entonces, en esas puestas en escena, por ejemplo, como el flash mob o la instalación, usted hace procesos de denuncia y sensibilización. Por ejemplo, aquí hemos trabajado mucho el tema del acoso callejero, ¿cierto? Cómo unas mujeres salen a la calle y empiezan a acosar, a decirle piropos malucos a los hombres y ellos se sienten incómodos y alrededor de eso después decirle, mire, si tú te sientes mal, tu piropo me incomoda, ¿cierto? Y es teatro invisible. O el teatro invisible, por ejemplo, cuando ponemos en escena discursos, por ejemplo, frente a la violencia y ponemos como una especie de situación donde la gente se siente en peligro y después poner a la gente en ese territorio a hablar del peligro, ¿cierto? Es poner situaciones límites, ¿cierto? Entonces el teatro invisible es una herramienta muy poderosa. La otra son las tomas de espacio público para poner en escena temas y problemas, ¿cierto? Nosotros hemos puesto temas, por ejemplo, con el tema de las lógicas patriarcales, también el tema de la homofobia y la transfobia. No sé si ahorita nos permite ver los videitos que traía para que pudiéramos visualizarlos, pero bueno, si no se puede. Entonces, yo creo que es también cómo en lo público se ponen temas. Aquí en Colombia, por ejemplo, con los falsos positivos, las personas se tiraban en una calle, se tapaban como si fueran cadáveres y alrededor de eso hacía toda una representación acerca de la gente, de lo que significa para un país tener 6.400 asesinados
falsos positivos, ¿cierto? Y en ese sentido, aquí también tenemos una presentación de un colectivo de jóvenes que se llaman Nariz Obrera, que trabajaron todo el tema del antimilitarismo, ¿cierto? Cómo poner en lo público una reflexión acerca de lo que significa su apuesta anti-mili, su apuesta de no a los ejércitos y que los jóvenes no sean vinculados a los ejércitos, ¿cierto? Y que las mujeres sean transformadas en otros lugares. Y en esta puesta en escena, por ejemplo, los chicos de Nariz Obrera estaban trabajando el tema del feminicidio, de poner a las mujeres en lo doméstico no más. Entonces tenían articulado una pregunta por lo antimili, pero también sobre el tema de género, pero también sobre una pregunta sobre las violencias sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces era muy interesante y esto es un lugar público, ¿cierto? Esto es en la Plaza Botero, un sitio central de Medellín, turístico, donde ellos se paran ahí y la gente llega, ¿cierto? Entonces creo que también es una herramienta muy poderosa. Bueno, entonces yo creo que esto es como ya para ir finalizando. Ahorita vamos a ver si logramos, Mónica, si estás ahí, para que si quieren profundizar en algo, yo intenté pues como que pudiéramos dejar al menos 10 minutos para que pudiéramos conversar, ¿cierto? Yo creo que el arte desde la animación sociocultural hace consciente las emociones. Cuando yo hago un ejercicio de contemplación, mire, yo creo que el arte como herramienta de animación no es solamente, tú vas a un museo y ves una exposición y ya, ay, qué tan lindo. Pero cuando tú el arte lo intencionas, hace consciente la emoción. Cuando tú el arte lo pones digamos, en la problematización o en la vivencia de algo, la gente de alguna manera sale tocada, ¿cierto? Y digamos, esa conciencia de las emociones, el arte puede producir rabia, el arte puede producir tristeza, el arte puede producir alegría, el arte puede producir muchas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo desde el arte nosotros movilizamos esas emociones, las hacemos conscientes y sobre todo el arte que conecta con la alegría? Yo traigo la alegría porque para nosotros la alegría es fuente de esperanza. Cuando nosotros solamente habitamos las emociones tristes, generalmente generamos violencias. Pero cuando nosotros habitamos esas otras emociones, como la esperanza, como la solidaridad, emociones y sentimientos, ¿no? Como pero también pasamos por las emociones que necesitamos habitar, ¿cierto? El miedo, el odio, y hablar de eso, ¿cierto? Entonces es tan importante conectar el arte para que el arte nos permita hablar de eso que a veces no hablamos, ¿cierto? Entonces, creemos que si nosotros convocamos en nuestros escenarios comunitarios a la alegría, eso tiene un efecto positivo, ¿cierto? Porque trae consigo pensamientos asociados a la acción y a las sensaciones de alborozo. Y no es la fiesta por la fiesta. Yo quiero como clarificar mucho esto. No es simplemente, ay, no, vamos a jugar y a reír y no hablemos. No, vamos a conectar las emociones y cómo desde la alegría podemos hablar de eso que también nos produce miedo, pero también como desde de la alegría, un encuentro festivo en un territorio, podemos hablar de lo que ha significado el desplazamiento, por ejemplo, o lo que ha significado la pobreza, o lo que está significando la violencia contra los niños y las niñas, ¿cierto? Cómo a través de la acción festiva nosotros podemos, digamos, poder conectar otras emociones. Y yo creo que encontrarnos con nuestras propias, yo quería como un poco como conectar esto, ¿por qué estoy hablando de las emociones tristes? Mire, nosotros acá, por ejemplo, alrededor de un ritual que es un acto escénico, estamos hablando de los miedos y de las historias tristes que se conectan en una cartografía, en una pintura, en una fotografía, en una obra de teatro. Pero cuando nosotros decimos, bueno, sí, eso está, pero entonces, ¿eso cómo lo trascendemos a un ejercicio de esperanza, de cambio, de transformación? Entonces empezamos a decir, bueno, si yo, por ejemplo, estoy en un territorio donde genero exclusiones, donde separo gente,
¿Cómo construimos hospitalidad? ¿Cómo de una u otra manera ese otro que me genera como miedo, cuando lo tengo cercano, cuando lo encuentro en esa sensación desde de lo relacional, empiezo a construir la hospitalidad? Algo que era hostil se convierte en hospitalario, ¿cierto? Donde aparece el amor, el gozo, la aprobación relacionada con la potencia de obrar de los sujetos. Yo creo que es fundamental, a mí me parece que es fundamental que en los territorios volvamos a la alegría. Nosotros hemos perdido con estos discursos hoy de la efectividad, de lo serio, de muy no sé qué, cuando en un territorio tenemos cada 20 días el bazar de la alegría o el bazar del juego, la chirimía que toca, el artista que viene y se presenta. Eso conecta porque nos genera una sensación de bienestar. Creo que es eso. Esta otra imagen es de una chirimía que existe en Medellín, que se llama Comparsa Luna Sol, y ellos durante más de 25 años han trabajado en un territorio que ha sido absolutamente violento, pero a través de la comparsa y de los juegos callejeros, ellos cada mes, incluso los ensayos los hacían en la calle. Y construir los vestuarios y construir los personajes, lo hacían con la gente. Y entonces esa comparsa siempre tenía gente, porque los mismos chicos que estaban por ahí cerca se fueron conectando a la comparsa, y una comparsa que pudo tener hasta más de 120 artistas en escena, presentando cosas, construyendo cosas. Entonces creo que eso es muy, muy importante. Bueno, yo quiero finalizar porque me faltan ya dos cositas y da tiempo a eso. Yo creo que también el arte, y quiero hacer como una pequeña reflexión frente a eso, sobre todo en el tema de la literatura, los cuentos, la cuentería, que también es arte, ¿cierto? Cómo reconocer cantos, cuentos y rondas y resignificarlos. Yo creo que para nadie es un secreto que hay canciones, sobre todo, no sé, pues depende de cuáles son las canciones que se construyen, pero por ejemplo, hay canciones y rondas infantiles que lo que están hablando es de una mirada patriarcal, ¿cierto? Arroz con leche, me quiero casar con una señorita que sepa barrer, que sepa coser, que sepa planchar, ¿cierto? Y eso es lo que cantamos y repetimos con los niños. Y eso se le queda en el imaginario, que las mujeres tenemos siempre que barrer y trapear y que ese es nuestro lugar. Y cómo podemos resignificarlos la misma canción: arroz con leche, me quiero encontrar con amigos y amigas para ir a jugar, que sepan correr, que sepan saltar, que canten y que bailen para disfrutar. Mire cómo las rimas también van cambiando, ¿cierto? Y así, yo no voy a poner sino este ejemplo porque obviamente cada territorio tendrá su propia rima, pero también los hermanos Grimm, los cuentos de los hermanos Grimm son cuentos que siempre se los contamos a los niños. Y en los cuentos de los hermanos Grimm tienen tres problemas. El primero es que eliminan el conflicto. Siempre fueron felices y comieron perdices. Dos, las mujeres siempre tenemos que esperar un príncipe, ¿cierto? Y tres, el príncipe siempre tiene que ser un caballero. Yo creo que esas nuevas versiones de los cuentos, hay que pensarse otros cuentos. Es más, a mí me parece muy chévere, yo a veces utilizo el cuento y le digo a la comunidad: termine el cuento. ¿Cómo lo terminaría? ¿Qué personaje le agregarías? ¿Qué canciones te sabes? Recoger la memoria de la comunidad. ¿Qué canciones te cantaban de cuna mamá? ¿Y qué canciones te cantaban de cuna abuela? ¿Cómo recoger todas esas historias y tejerlas? ¿Cómo desmitificar esos dichos y esos mitos? ¿Cierto? Porque a veces los dichos también hacen mucho daño y tenemos que transformarlos, ¿cierto? Los hombres en la cocina huelen a mierda de gallina, por ejemplo, dicen acá. Y nosotros podemos decir que los hombres en la cocina huelen a esencia de vainilla, ¿cierto? Cómo también a través de estas narrativas nosotros podemos poner en escena esas otras versiones de cosas. Creo que esa es como la apuesta fundamental. Yo creo que, digamos, con estas pequeñas reflexiones que yo les hago en términos del arte, porque el arte te da todas las posibilidades, yo creo que es por ahí.
porque el arte conecta el corazón, nos permite corazonar, nos permite pensar, nos permite sentir, nos permite actuar, ¿cierto? Desde diferentes lugares. Ya no es el arte para la expresión, sino también para la acción. Creo que ese es como el lugar. Y yo creo que, y termino con esto, que el reto es seguir soñando, creyendo en la gente que cree, vive, enseña desde su propio mundo, desde su realidad, desde su caos, desde sus búsquedas, desde su utopía, porque creo que hay que seguir apostando que otro mundo es posible. Esto no lo dije yo, lo dijo Sábato, y creo que esa es como la apuesta. Yo les agradezco mucho. Si Mónica tiene alguna cosa que queramos profundizar, yo con todo gusto estaré pronta a responder. Muchas gracias. Moni, muchas gracias por esta enriquecedora presentación, por todos estos elementos que nos brindas, por tu generosidad también con tu saber. Yo quisiera como una preguntita pequeñita como para cerrar este espacio que me parece súper importante y es, tú hablas de una dimensión muy política de la animación y de la gestión cultural y del arte, ¿cierto? No sé si podrías compartirnos como qué pistas o claves te parecen importantes como para potenciar la subjetividad política en los artistas, ¿cierto? Porque para generar todo esto, pues un artista tiene que tener esa visión y esa mirada política del mundo. Mira, hay tres cosas. Yo soy formadora de gestores culturales que a veces son artistas. Y yo creo que la gestión cultural tiene 5 escenarios muy importantes. El primero es el de la animación sociocultural, ¿cierto? La animación sociocultural desde la perspectiva, digamos, sociocrítica, ¿cierto? Nos permite que yo sepa que puedo utilizar el arte como un dispositivo para hacer cosas, y no quedarme en el otro lugar que también es de la gestión cultural, que es el de la creación. El artista crea arte, ¿cierto? Pintura, obras de cuentos, ¿cierto? Entonces, ese lugar yo creo que tiene que ver con 2 lugares. Primero, que el artista tiene que asumirse como un formador, ¿cierto? Como un mediador, ¿cierto? Como esa persona que no es solamente el arte para la expresión, sino que es un arte para la acción. ¿Y cómo se logra? Yo sí personalmente creo, y de hecho en la universidad pues donde yo soy docente, doy en mis cursos de metodologías para la gestión cultural, herramientas de animación sociocultural para que ellos puedan, digamos, de una manera consciente saber ese arte que llevan, para qué lo llevan, cómo lo llevan, ¿sí? ¿Cuál es la intencionalidad que hay ahí, cierto? Entonces, por ejemplo, yo hago un festival, o no, yo soy músico y yo toco música. Esa música que yo hago, ¿a quién se la dirijo? ¿Qué discursos pongo en mi música, cierto? O yo soy un muralista y son esa imagen que proyecto y que coloco, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere proponer? ¿Qué quiere reflexionar? ¿Cierto? Y hay que diferenciar, Moni, esos 2 lugares. Yo pienso que una cosa es ser artista expresivo, yo lo llamo así, ¿cierto? Un artista que su centro es la creación de obras, de productos del arte, y otra cosa es el artista gestor comunitario. Son 2 cosas distintas, ¿cierto? Y que el segundo requiere de una serie de herramientas pedagógicas, metodológicas para enfrentar eso, porque no es fácil. Mire, yo no soy artista, yo ahora me metí en el cuento del teatro y no sé qué cosas, pero yo creo que a veces se les dificulta mucho a los artistas conectar eso, ¿cierto? Conectar que no es solamente ir a hacer un mural, sino que ese mural, cuando lo hago con la gente, ¿qué construyo? ¿Qué discurso hay ahí? ¿Qué hay detrás? Como ponerse en ese, lo que yo llamo el arte situado, ¿cierto? ¿Cómo sitúo mi arte? ¿Cómo de una otra manera el arte se convierte en lo que llama Katia Mandoki la estética de lo cotidiano, ¿cierto? Cómo el arte también está en la cotidianidad de las personas. Creo que hay que caminar y hay que intencionarlo. O sea, ¿cuál es yo creo que la pregunta fundamental es el sentido, ¿sí? Creo que es eso. No sé, Moni, si te contesté o te dejé ahí en la... Sí, claro que sí. Bueno, Moni, y a los intérpretes, infinitas gracias por este enriquecedor espacio.
seguiremos caminando en este espacio de confluencias, de reflexiones, escenarios de diálogos y aprendizajes diversos. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Namaste.